La historia de la Guerra Civil Española no se trata únicamente de lo que suelen contarnos como un conflicto político, social y bélico durante los años 1936 y 1939. Además de la hambruna, represión, encarcelamientos, muertes y terror, queremos hacer énfasis en la separación. Un tema trascendental para la familia Lartitegui durante este momento histórico. En las guerras y los conflictos dentro de territorios nos vemos enfrentados a separaciones definitivas y ocasionalmente casos de reencuentros. Queremos contarles una inesperada historia familiar, llena de desprendimientos forzosos y reuniones fortuitas. Es esta una historia de reencuentros inesperados. Vivíamos cerca del centro de Bilbao, 6 kilómetros, 7 kilómetros. Y ahí la situación era muy grave, porque Franco era antivasquista, pero acérrimo, y se dedicó, digamos, a atacar todo lo que es el País Vasco en sí. Y cada vez la cosa se ponía más fea. Y ahí es cuando deciden mis padres a sacarnos por temor, pues, a los bombardeos, a morir en esos momentos tan difíciles. A tal extremo que a mi padre lo agarraron y estuvo en una isla 3 o 4 años prisionero. Terrible, ¿no? Entonces nos mandan afuera para salvaguardar nuestras propias vidas. A mí y el que me seguía nos mandaron a Rusia. Me mandan a Francia, además, a mí, que soy el menor de los 3 hermanos. Yo tenía 3 años de edad cuando fui a Francia, con mi mamá. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué me mandan a Francia y por qué a mí primero? No sé la respuesta. Te dicen que vayas y vas. Y a mis hermanos los mandan unos meses después. Tenía 9 años, iba a cumplir 10. Y 7 el pequeño. El traslado a Francia fue primero en un barco, desde Bilbao hasta la isla de Olerón, tierra firme, en un tren hasta París, a la Gare du Nord, a un pueblo que se llama Argenteuil, que queda en el noroeste de París. Un barco que salió de Santurce, pero al llegar a Francia nos cambiaron a un barco francés. De carga, no había... Pusieron colchones en el suelo y ahí fue el que nos llevó a Rusia. Éramos 1.200 niños en ese barco. Llegamos a Leningrado y ahí se dividieron para las distintas zonas. Y ahí nos fueron distribuyendo. Cada matrimonio francés elegía un niño y se lo llevaba. Eran casas de niños de más o menos 300, 320. Había varias casas. A mí me tocó la de Odessa, había de Kiev, había en Moscú, de niños españoles que habían llegado. Y viví pues 2 años con esa familia francesa. Que por cierto luego no lo querían entregar, porque claro, no tenían hijos. A mí me quedó un pequeño trauma que ya se me pasó. Yo no debía ser tan bonito, porque fui de los últimos que me eligieron. Pues hoy Esperanza siempre tenía uno, pero no sabía cuándo. Porque como hubo unos años que no había comunicación de ningún tipo. Cuando estalló la guerra mundial, ahí no había comunicación de nada, ni con Francia, ni con nadie. El reencuentro con mi mamá y mi hermana fue verdaderamente, primero, casuístico. Yo creo que mi mamá sabía por dónde yo andaba, pero no sabía específicamente en dónde yo vivía. Mi hermana es menor que yo y mi mamá lleva a mi hermana a la escuela por primera vez. Resulta que esas casualidades, que iba al mismo colegio que iba yo. Y ahí es donde ella me ve a mí caminando, saliendo de la escuela al mediodía y me reconoce. Entonces mi mamá de viva, al principio no dijo nada, pero le llevaba fruta. No la reconocí en el momento que la vi a mi madre, ¿no? En absoluto. Sí me acuerdo de cuando mi mamá me llevaba a los juicios para recuperar a mi hermano Javier. Que duró tres sesiones y ahí me recuperó mi madre. Entonces él sufrió mucho también,
Para mí fue muy traumático, yo sé si lo recuerdo perfectamente bien, porque volver a vivir con mi madre significaba dejar de vivir con el matrimonio francés. Y cuando el juez dictamina que mi madre es mi madre y yo debo ir con ella, yo salí llorando porque yo con quien quería vivir era con el matrimonio francés. El problema era sobrevivir. Y nosotros por allá por Rusia, mi hermano Jesús por un lado y yo por otro. Fuimos a Francia en condición de refugiados. Por supuesto, ya todo lo que teníamos quedó atrás. Me acuerdo, por ejemplo, de los bombardeos, el ruido de los bombardeos. Cuando comienza la invasión de los alemanes a Francia, la situación cambia radicalmente. Y mi mamá pasa a trabajar en una fábrica de aviones. Los alemanes amenazaron con expulsar los gases mortíferos. Entonces mi mamá me dejaba en el colegio, me enseñó a ponerme la máscara antigas. Francia trataba de ver cómo paraba la invasión alemana, que no lo logró, lamentablemente. Daban las sirenas porque iban a ver los ataques de los alemanes. Todo el mundo salía de sus casas y se metía en unos refugios. Y me acuerdo que mi mamá me decía, yo le decía en francés que tenía miedo. Entonces me decía, no, voltéate y sigue durmiendo, porque no podíamos ya. Estaba tan cansada que no quería ya ni siquiera ir al refugio. Los alemanes cuando atacaron a Rusia, bueno, cuando atacaron a Rusia no, atacaron a todo el mundo. Los alemanes se atacaron a Polonia, se cogieron la mitad de Francia, se siguieron con Rusia. Entonces ahí todo el mundo iba retrocediendo, mientras ellos seguían avanzando. Incluso lo pasamos en trenes de carga, tumbados en el suelo, sucios, meses sin bañarnos, sin nada. Ahí fueron varios años, hasta que llegó la Guerra Mundial. Y entonces Odessa estaba en la frontera, se cayó enseguida, y a nosotros nos sacaron rápidamente. Te defiendes como puedes. Entonces tú tenías una tarjeta de racionamiento que muchas de las cosas, porque había la del pan, la de otros productos, la de azúcar, y tú tenías la tarjeta pero no te daban el azúcar. La tarjeta que te daban, cada día tenía 3, uno como si fuera un desayuno, un almuerzo y una cena. En el del número 1, entonces ya con plumilla de esto, hacías un 4, hasta que lo descubrieron, y entonces lo pusieron con 1, con letras. Y entonces la cosa no era bonita, comíamos lo que nos daban. Allá no puedes decir esto no me gusta. No te gusta, pues no comes, porque no hay otra cosa. Mi mamá, mi hermano Javier y yo fuimos a Bilbao. Y ya mi papá había salido de la cárcel. Como los refugiados españoles eran una piedra en el zapato para los alemanes, ellos trataban de sacarnos de Francia. Y efectivamente hubo un viaje en tren en donde metieron cantidad de refugiados españoles, entre los cuales íbamos mi mamá, mi hermana y yo. Y nos mandaron hasta Irún, que queda ya en el País Vasco. Y de Irún, en otro tren, llegamos a Bilbao, donde ya mi padre estaba esperándonos, pero no lo reconocí, y hay un detalle que es la única época que mi papá tenía bigote, y yo le pregunto en francés a mi mamá quién es ese señor de bigote que me ha besado y que me ha abrazado, y era mi padre, yo no lo conocía. Veo un día a mi mamá besando a un hombre y le digo yo, mamá, ¿por qué tú besas a un hombre? Todo en francés, porque yo no hablaba español. Entonces me dice, es tu papá. Mi papá era médico y ejercía su medicina. El colegio de médicos, para darle la autorización de poder ejercer, reinscribirlo, vamos a llamarlo así, y poder seguir ejerciendo su medicina, le obligaba a firmar una declaratoria de renuncia a todo lo que él había sido, lo que había hecho, porque eran dos bandos, era el bando republicano y el bando fascista de Franco. Él estaba en el bando republicano, entonces él tenía que renunciar a todas las cosas que él había dicho, había hecho y había ejercido. Y él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso y no lo firmo. Entonces él inmediatamente dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo me voy. En Venezuela vivían 2 hermanos de él.
Entonces el sitio lógico para huir de allá es Venezuela. Y entonces en el primer barco que salía de Bilbao, paraba en Lisboa, en Puerto España y Puerto Cabello. Y nosotros desembarcamos en Venezuela en el año 42 en Puerto Cabello. Ya no teníamos que tener miedo de lo que decíamos, de lo que hacíamos. Palabras textuales de mi padre, que él nunca se iría de Venezuela, jamás. Y así fue, nunca salió de Venezuela, ni de turista. Así era el amor que él tenía por Venezuela. Mis papás se sintieron muy bien a la llegada de Venezuela, pero en aquel entonces hubo una epidemia muy grande de tifus. Era sumamente difícil de controlar, no es como hoy en día casi ni existe. Mi mamá se contagió. Yo también caí enfermo y estuve muy grave, pero yo tenía 14 años. Entonces yo sobreviví y lamentablemente mi mamá murió. No solamente yo no sabía dónde estaban mis hermanos en Rusia, sino que mis padres no sabían dónde estaban mis hermanos tampoco. Isaías Medina Angarita había establecido relaciones diplomáticas con Rusia, pero no había nombrado ni embajador ni encargado de negocios. Y en el año 45, noviembre o tal vez diciembre, principio de diciembre, él nombra a José Antonio Marturet encargado de negocios de Venezuela en Moscú. Y mi padre se entera que José Antonio Marturet va de encargado de negocios a Moscú, y entonces mi padre, que era un señor muy acucioso, preparó todo un cuaderno con fotografías, detalles, escritas a mano, para entregárselas personalmente a José Antonio Marturet. Se llevó todo eso, fotografías de mi mamá, fotografías nuestras, y con la suerte de que los rusos lo tenían todo muy bien calculado, y todas las dependencias, las agregadorías comerciales las tenían, de Latinoamérica, las tenían en un solo edificio. Y la venezolana estaba, digamos, en el piso 4, y ahí es donde se establece una relación que logra él encontrar a mis hermanos. Los trató como si fueran unos hijos de él. Entonces les emitió sus pasaportes venezolanos y ellos salieron como venezolanos de Rusia. En Arcángel salimos y estaba congelado todo. Entonces tuvo que llegar un rompehielos ruso para abrirnos paso. Llegamos a Francia y en Francia estaba todo, el puerto estaba vuelto pedazos, porque lo habían bombardeado los alemanes y los ingleses. Bueno, y ahí nos tiramos 30 días sin poder salir, hasta que salió un barco americano donde había unas neveras. Tú ibas, cogías y comías, que yo era como una locura. Saliendo de Rusia, que pasaba más hambre, que no conseguías nada, y ahí tenías todo Y de ahí a Filadelfia. Y de Filadelfia a Nueva York, y de Nueva York para acá. En aquella época no llegaba el barco al puerto. Al único que llegaba era a Puerto Cabello. Y nosotros paramos allá afuera y unas lanchas nos trajeron al puerto de La Guaira. Y ahí estaba papá con los dos que estaban aquí, pero mamá ya había muerto. Había muerto, pero no sé, en menos de un año. Ahí nos reencontramos los 5, ¿no? Ellos dos, mi papá, mi hermana y yo. Cuando mis hermanos llegaron a Venezuela, estuvieron encantados. Mi hermano Juan normal, pero mi hermano Jesús totalmente subdesarrollado. Él había quedado bien chiquito. Y entonces papá enseguida buscó, claro, era médico, producto de su comida, y parecía que crecía por días, cara. Buena alimentación, ejercicio, lo ponía todas las mañanas a hacer ejercicio, y bueno, fue recuperando y se volvió una persona normal. Como decía antes, mi papá era médico. Inmediatamente el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que así se llamaba aquí en Venezuela, lo nombra médico director residente de la Cruz Roja de La Guaira. Y entonces la Cruz Roja de La Guaira estaba prácticamente anulada en el suelo, estaba muy mal. Y él
con su dedicación y su cosa, reconstruyó, inclusive, porque yo creo que tenía sus habilidades de ingeniero también. Reconstruyó todo aquello, inclusive la amplió y ejerció la medicina limitadamente porque no había hecho la reválida en Venezuela. Ahí llegamos nosotros y entonces él estaba en una habitación. Entonces cuando llegamos nosotros dos, más bien esa que nos dieron una mucha mejor. Mientras mi padre empezó a buscar por aquí ya la cosa, porque ya había hecho la reválida y nos mudamos para Caracas. Luego mi padre lo nombran médico director del Hospital Pérez de León de Petare. Entonces de la Cruz Roja de La Guaira sale a Petare, que por cierto no es el hospital que existe ahorita, es el hospital que existía arriba, al lado del Consejo Municipal y cerquita de la Plaza de Petare y de la iglesia de Petare. Ahí estaba el hospital. Nos volvimos a sentir familia como siempre, como si hubiéramos estado juntos. Casi de inmediato. La verdad que fue un reencuentro muy bueno, muy suave. Además, hubo la circunstancia también de que inmediatamente salimos de La Guaira y nos mudamos para Caracas. Y en la casa que alquiló mi papá, entonces nos ocupábamos nosotros mismos, todos los hermanos, de acomodar los muebles. Inclusive recuerdo perfectamente bien que mi papá compró un comedor que era usado y que nosotros nos dedicamos a lijar y a limpiar todo. Y entonces trabajábamos muy hermanadamente, esa sería la palabra. La falta de mamá, esa sí fue fuerte, porque ya yo no la volví a ver. Pero lo demás, pues normal. Porque es la familia, porque nunca se dejó de nombrarlo, porque nunca se negó su existencia. Para mí la Guerra Civil Española significa algo horroroso. Fue terrible, es que fue terrible. Es un desastre completo, es lo peor que puede haber. Es la guerra entre hermanos. Significó que tuve que perder a mis padres y yo no sabía ni dónde estaba, en un país donde, ¿qué hacía yo en Rusia? Porque en realidad es fratricida, es hermano contra hermano. No hay guerra buena ni para el que lo gana. Yo cuando terminé mi bachillerato, inmediatamente pasé a estudiar arquitectura. Mi papá decidió hacer un sacrificio y mandarme a estudiar a Canadá. Y luego empecé a estudiar ingeniería. Aquí otra vez cuando vine a Caracas y estuve en ingeniería y me gradué de ingeniería. Regresé de Canadá a Venezuela porque era mi país. Para mí, yo siempre he considerado, ¿de dónde eres tú? Yo soy guaireña. ¿Cuántos años tengo yo aquí en Venezuela? Más que en ningún lugar. A mí me gusta vivir en Caracas. Y si a mí me dicen que me tengo que ir de Caracas, bueno, yo no sé, me dará un síncope, me dará algo. Yo me siento aquí feliz. Yo no creo que no tengo nada que hacer en España. No se me ha ocurrido nunca. Venezuela me ha dado a mí todo.
toda mi felicidad. Para mí Venezuela es mi patria. Prácticamente es mi vida. Es mi país. A mí me parece que es una maravilla, ¿vale? Yo tengo 73 años viviendo en Venezuela y hay muy poca gente que llega a vivir 73 años en su país de nacimiento. La familia es la base de un país. Cuando no hay familia, tú no tienes nada. Mis hermanos, por ejemplo, tuvieron que salir forzosamente, pero por fin recuperamos esa familia. Y hemos sido la familia más feliz del mundo. Yo sí soy muy optimista. Yo creo que esto va a pasar bien, con muchas dificultades, vamos a pasar mucho trabajo, pero al final se ve la luz. Y Venezuela tiene que recuperar la familia. Tiene que recuperarla y la va a recuperar. Yo creo que Venezuela va para adelante y va bien. Si estuviéramos todos unidos, tendríamos otra Venezuela. Soy venezolano de corazón, de verdad. Venezuela. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?